Bueno, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, todo el mundo, cómodos. Yo les voy a exponer, junto con mis compañeros, porque también van a exponer, me acompañan aquí conmigo, buenas personas que son. Les vamos a exponer acerca del humanismo. Y bueno, yo voy a tocar los temas de los antecedentes y qué es el humanismo como tal. Entonces, el origen del humanismo, ¿desde dónde? Y déjenme decirles que desde muy lejos, desde antes de Cristo. Se remonta lo que serían las primeras concepciones de la psicología existencial. Y ya va. ¿El humanismo toma la psicología existencial como corriente psicológica? Sí. Filosófica, sí. Ahí, tanto Sócrates como Aristóteles como Tomás de Aquino proponían algo, que es que el individuo es libre de tomar decisiones y que debe aceptar o en responsabilidad sus actos, sus consecuencias. De esto se trata del libre albedrío. ¿Ok? Luego vamos a ver qué es el existencialismo, que es una de las corrientes del humanismo. Y luego está la fenomenología. Entonces la psicología existencial indica las aplicaciones del existencialismo a las cuestiones psicológicas. El existencialismo nosotros lo solemos conocer como algo, la existencia del ser humano, la esencia de nosotros, lo absurdo de la experiencia humana, de la vida, los por qué. Yo puedo ahorita decirme a mí mismo, ¿por qué yo estoy haciendo esta exposición? ¿Por qué yo estoy en la calle yendo hacia donde estoy yendo? Entonces tratas de buscar, digamos, de inutilizar cualquier respuesta. Esto es en lo que se basa. Pero ya va, no solamente en eso. A veces se habla de psicología fenomenológica para señalar formas peculiares de estudiar los procesos psicológicos sin acudir al reduccionismo, que esto fue criticado por lo que sería el conductismo y el psicoanálisis. Entonces, la psicología humanista ve al individuo en busca del desarrollo total de sus capacidades o posibilidades y rechazan cualquier explicación mecanicista como lo pueden ser el conductismo. Entonces, pero no niega en su totalidad al conductismo, no es que le tiene aversión ni nada por el estilo, no, más bien parte de él, pero forma su propia filosofía, su propia filosofía. Entonces, hay tres datos, o bueno, sí, que quiero que comprendan. El movimiento humanista reconoce la importancia de la libertad personal y la responsabilidad del ser humano en todas las decisiones de su vida. El ser humano es responsable de sí mismo, eso es lo que dice. Se centra en sus valores, en su desarrollo, en su crecimiento. Considera la mente como una entidad activa y dinámica, en constante desarrollo, como ya dijimos. El individuo expresa sus capacidades exclusivas para el conocimiento, la voluntad y el juicio. Los movimientos, bueno, este movimiento no acepta la reducción de los procesos psicológicos a leyes mecánicas. Más bien, más bien difiere en este sentido. El individuo, ¿ok? Es el proceso en él mismo de definir su humanidad. Debe rebasar, o sea, la satisfacción hedonista, las necesidades fisiológicas, que ya las hemos visto, las vimos con Josefa, lo que sería la pirámide de Maslow. Abraham Maslow es uno de los precursores del humanismo. Y él habló sobre esto, sobre la pirámide, sobre esa escala a la felicidad y el desarrollo. Entonces el humanismo acentúa el yo, quiere favorecer a la realización de la personalidad del individuo. El humanismo no nace como podría ser como el conductismo o el psicoanálisis por investigaciones universitarias, no, nace por contribuciones literarias como por ejemplo escritura, obra, en su momento Kierkegaard, Dilthey, luego surgen especulaciones filosóficas que podemos decir la de Sócrates, Tomás de Aquino y observaciones clínicas, que eso fue durante la profundización de lo que sería la fenomenología. Entonces, el humanismo surge porque se estaban criticando lo que sería el psicoanálisis y el conductismo.
Entonces, como se criticaron esto y se creyó que eran implícitamente negativas y deshumanizadas, nació el humanismo. Las primeras concepciones del humanismo, ok, surgieron como psicología existencial fenomenológica en Europa y luego se expandió a Estados Unidos. Y de ahí nace los principios y bases de esta psicología. Y fueron, obviamente, protagonizados por Carl Rogers, Rollo May, Abraham Maslow y Gordon Allport. Aunque si tuviese que destacar a dos, serían Maslow y Rogers, porque ellos fueron los que más contribuyeron en lo que serían los principios y las bases de la integridad, la búsqueda de los valores del ser humano, la responsabilidad de uno mismo, todo eso ellos lo establecieron. El humanismo como movimiento filosófico resalta de un modo u otro la dignidad del ser humano con respecto a él. El énfasis en la existencia, en cómo los seres humanos viven sus vidas, en la experiencia del ejercicio y la renuncia a la libertad, será característico de estos filósofos. Un psicólogo que sea humanista pondrá énfasis en las experiencias humanas y en el contexto social. Entonces, estudia lo que serían los fenómenos que se nos están presentando. De eso se basa la fenomenología, más bien, de que el conocimiento más relevante es el que se produce en nuestro cuerpo, como por ejemplo puede ser la angustia, la tristeza, el amor, la creatividad. Entonces ellos tratan de buscar ese estudio del ser humano en constante desarrollo. Y sí, el humanismo es subjetivo, es verdad, y eso es criticado. Y es por eso, eso es una de las críticas. Pero hay varios psicólogos que pueden ser conductistas y pueden tomar algunos de los principios humanistas, como puede ser la búsqueda de la identidad, los valores y la autenticidad del ser humano. Eso en términos llanos es el humanismo. Búsqueda de la personalidad, de la identidad, de los valores y de la autenticidad del ser humano. Eso es lo que tienen que entender de qué es el humanismo. Y bueno, espero que sigan disfrutando y espero que hayan disfrutado mi sección. Ahora los voy a dejar con mis otros compañeros. Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Sofía Arcaya y en este recorrido por la psicología humanista les hablaré sobre los postulados básicos de esta y las teorías de Ludwig Wittgenstein y Rollo May. Comenzaremos diciendo que la psicología humanista es más un movimiento que una escuela e incluso más aún el reflejo de una actitud sobre el ser humano y el conocimiento. Los postulados básicos sobre el hombre son: 1. Es más que la suma de sus partes. 2. Lleva a cabo su existencia en un contexto humano. 3. Es consciente. 4. Tiene capacidad de elección. 5. Es intencional en sus propósitos, sus experiencias valorativas, su creatividad y la comprensión de significados. Gordon Allport distinguió dos orientaciones en psicología: la orientación ideográfica y la orientación nomotética. La orientación ideográfica pone el énfasis en la experiencia individual, es decir, en el caso único. Y la orientación nomotética se interesa por abstracciones estadísticas, tales como media o desviaciones típicas. Allport creyó que un riesgo de la psicología que busca la credibilidad científica es la pérdida de lo que tendría que ser más importante para la psicología, que es la experiencia individual. No negó la orientación nomotética, pero reclamó un puesto para la ideográfica. Teorías de la psicología humanista. Comenzaré con Ludwig Wittgenstein, quien fue un psiquiatra y escritor que nació en 1881 en Suiza y falleció aquí mismo en 1966, a los 75 años. Fue quien introdujo el término de psicoanálisis en el campo del psicoanálisis. Nos hizo ver con dicha idea que el ser humano está abierto a cualquier experiencia. La psique del paciente, por tanto, no es una entidad aislada y reducida a sus propios procesos. El contexto en el que está envuelto y cómo lo interpreta define también su conducta. Wittgenstein fue el primer psiquiatra existencialista. Sus raíces se nutren de las obras de autores como Edmund Husserl y Martin Heidegger.
Ello le permitió aproximarse a la realidad del paciente de otro modo. A un lado quedaba ya esa visión reducida de ver solo los aspectos patológicos de la persona. Por primera vez se atendía a la realidad que envolvía al ser humano, así como a sus circunstancias y el contexto. Fue conocido por ser el primer médico que combinó la psicoterapia con la filosofía existencial y fenomenológica. En 1942 escribe un libro titulado Formas básicas y la realización del ser en el mundo humano. En este trabajo introdujo el término de psicoanálisis, donde se hace uso del análisis existencial como una ciencia empírica. Su propósito era sin duda de lo más innovador dentro del campo psicoanalítico y se basa en la siguiente premisa: aplicar un enfoque antropológico a la comprensión del comportamiento del paciente. Hizo uso de la teoría del mundo vital de Husserl para poder entender las experiencias subjetivas de los pacientes. La enfermedad mental no es por tanto una entidad aislada, no responde siempre a un proceso individual y reducido de la psique del paciente. También deben tenerse en cuenta esos vínculos estructurales que establece el ser con su mundo. Para comprender las patologías debía comprender muchos más aspectos, como por ejemplo el mundo en el que el individuo experimenta su realidad, en entender cómo la siente física y emocionalmente. Es importante a su vez comprender cómo son sus relaciones sociales. Binswanger fue pionero en la creación de la Escuela de Psicología Existencial. Gracias a él comprendimos las complejidades de la existencia humana y la relevancia que esto podría tener para el campo clínico. Definió que hay tres tipos de existencias muy concretos: el Unwell, el mundo alrededor, es decir, la relación que tenemos todos los seres vivos con nuestro entorno; el Midwell, el ser vivo con el mundo. En este caso, Binswanger se refería a las relaciones que establecemos entre nosotros, es decir, entre las personas; y el Eiwell, el mundo propio, haciendo referencia a la experiencia subjetiva y personal de cada individuo. Sigamos con Royo May, quien nació en Ohio, Estados Unidos en 1909 y murió en San Francisco en 1994. Como psicólogo existencialista, Royo May tuvo como tema central de sus análisis el sentido de la existencia y la libertad. Plantea que el ser humano se enfrenta constantemente al dilema de ser objeto y sujeto a la vez. Objeto porque sobre él recaen las acciones de otros, y sujeto porque también es un agente activo frente a su realidad. La psicoterapia existencial propuesta por Royo May es un proceso en el cual se indaga sobre la existencia de ese individuo que solicita ayuda. Lo que se busca son las principales preocupaciones que lo aquejan, las cuales se analizan mediante el diálogo. El objetivo es identificar los prejuicios y detectar las formas de proceder que generan efectos negativos. Dicha psicoterapia no necesariamente conduce al bienestar, sino a una forma más racional de enfrentar la vida. En conclusión, según Royo May, la libertad es la capacidad del hombre de tomar parte en su propio desarrollo. Es nuestra capacidad de moldearnos a nosotros mismos. Por tanto, desde nuestra propia libertad construimos nuestro destino. En este sentido, la psicoterapia se basa en dos ejes fundamentales: la libertad del individuo para expresarse y ser lo que quiera ser, en la cual el psicólogo solo guía y aconseja desde el más absoluto respeto; y la creatividad, es decir, la puesta en marcha de soluciones creativas y originales para conseguir los objetivos vitales y de cambio en el comportamiento. Por lo tanto, el cliente es el centro de la terapia, aquel sobre el que el psicólogo orbita, aconsejando y fomentando la creatividad del individuo para encontrar sus propias soluciones y respuestas a los problemas de la vida. Carl Rogers nació en 1902 y falleció en 1987. Es uno de los autores más conocidos del movimiento humanista. Su método terapéutico, la terapia centrada en el cliente o terapia no directiva, parte de la hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio del concepto de sí mismo, de las actitudes y del comportamiento autodirigido. El terapeuta debe proporcionar un clima de actitudes psicológicas favorables para que el paciente pueda explotar dichos medios. Dos rasgos principales de la terapia centrada en el cliente son
La confianza radical en la persona del cliente, es decir, paciente. El rechazo al papel directivo del terapeuta. Para Rogers, el ser humano nace con una tendencia realizadora que si la infancia no la estropea, puede dar como resultado una persona plena, abierta a nuevas experiencias, reflexiva, espontánea y que valora a otros y a sí mismo. La persona inadaptada tendría rasgos opuestos, es decir, cerrada, dirigida y despreciativa a sí mismo y de los demás. Roger insiste en la importancia que tienen las actitudes y cualidades del terapeuta para el buen resultado de la terapia. Las tres principales son la empatía, la autenticidad y la congruencia. Rogers quiso comprender y describir el cambio que sufre el paciente cuando se siente comprendido y aceptado por el terapeuta. Se produce una relajación de los sentimientos. De considerarlos como algo remoto, se reconocen como propios y finalmente como un flujo siempre cambiante. Cambió en el modo de experimentar. De la lejanía con que primero experimenta su vivencia, se pasa a aceptarla como algo que tiene un significado y al terminar el proceso, el paciente se siente libre y guiado por sus vivencias. Se pasa de la incoherencia a la coherencia, desde la ignorancia de sus contradicciones hasta la comprensión de las mismas y su evitación. Se produce también un cambio en su relación con los problemas, desde su negación hasta la conciencia de ser el mismo, su responsable, pasando por su aceptación. Cambia igualmente su modo de relacionarse con los demás, desde la evitación a la búsqueda de relaciones íntimas y de una disposición abierta, además de centrarse en el pasado a centrarse en el presente. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Urdaneta y yo les voy a hablar sobre la teoría de Abraham Maslow. Abraham Maslow influyó notablemente en la visión del mundo para la sociedad. Proporcionó un nuevo rostro al estudio del comportamiento humano. Llamó a su nueva disciplina psicología humanista. Su vida familiar y sus experiencias influyeron en sus ideas psicológicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Maslow comenzó a cuestionarse el modo en que los psicólogos llegan a sus conclusiones, y aunque no estaba totalmente en desacuerdo, tenía sus propias ideas sobre cómo entender la mente humana. Los psicólogos humanistas postulan que todas las personas tienen un intenso deseo de realizar completamente su potencial para alcanzar un nivel de autorrealización, para probar que los seres humanos no solamente reaccionan ciegamente a las situaciones, sino que trata de realizar una tarea mayor. Maslow estudió mentalmente a individuos saludables en lugar de personas con serios problemas psicológicos. Esto le proporcionó información para su teoría de que la gente vive experiencias cumbre, momentos sublimes en la vida en los que el individuo está en armonía consigo mismo y con su entorno. Desde la perspectiva de Maslow, las personas autorrealizadas pueden vivir muchas experiencias cumbre durante el día, mientras que otras tienen esas experiencias con menor frecuencia. Maslow también es conocido por un desarrollo teórico sobre las necesidades humanas. En él, el autor afirma que la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas. El modelo que podemos ver seguidamente expone que en la base de la pirámide se encuentran las necesidades fisiológicas, es decir, las de alimentación, descanso y eliminación. Una vez cubierta este primer grupo, ascendemos en la pirámide, atendiendo a las del nivel superior, que son las necesidades de seguridad. Entre ellas se encuentran la estabilidad emocional, el orden, la protección física. En un nivel superior y una vez cubierto el grupo anterior, encontraríamos las necesidades sociales o de afiliación, amistad, pertenencia. Por encima de este grupo encontraríamos las necesidades de reconocimiento, éxito y respeto. Finalmente, y una vez conseguido este grupo anterior, encontraríamos las necesidades de autorrealización, entre las cuales se encuentran aspectos como la creatividad, la moralidad, la misión, la espiritualidad, entre otras.
Esta se supera cuando se alcanza un estado de armonía y entendimiento. Características principales del humanismo. La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples factores que intervienen en la salud mental, en su crecimiento personal y en su autorrealización. Entre ellas convergen e interrelacionan aspectos como las emociones, el cuerpo, los sentimientos, la conducta y los pensamientos. Pocos enfoques de la psicología ponen de forma directa su mirada en los rasgos y comportamientos positivos del ser humano. Dentro de nosotros mismos hay una capacidad altamente valiosa que puede garantizar nuestro bienestar y equilibrio. Hay una serie de elementos de la psicología humanista que cuando se lleva a cabo dentro del contexto de terapia reciben el nombre terapia centrada en la persona. Algunos de los rasgos más importantes de la psicología humanista son: 1. No juzgar. Las teorías y técnicas del humanismo se basan en un enfoque en el que el profesional no juzga lo que la persona cuenta en terapia. 2. Empatía. Un aspecto fundamental de la terapia centrada en la persona es la empatía. Los terapeutas que adoptan un enfoque humanista se acercan a sus clientes cuando exploran los aspectos emocionales. 3. No patologizar. Muchos terapeutas humanistas dejan a un lado la jerga clínica, así como el diagnóstico, y se centran en la esencia de la persona. Muchos humanistas emplean el enfoque centrado en la persona para animar al cliente a centrarse en su fortaleza. 4. Énfasis en el yo. El objetivo de esta terapia es promover la expresión de sentimientos, pensamientos y emociones a través del diálogo. En algunos casos se anima al cliente a escribir, pintar y actuar como forma de expresar los sentimientos. 5. Existencial. Los componentes existenciales son una de las características más importantes del humanismo. Los terapeutas existencialistas ayudan a los clientes a trabajar patrones restrictivos y enfoques que fomentan la creatividad como una forma de expresarse. Muchas gracias. Mi nombre es Ariadna Méndez y vamos a estar viendo los principios del humanismo. El ser humano es una totalidad, es más que solo la suma de sus partes. Este posee un núcleo central estructurado y dicho núcleo es su yo o su yo mismo. El ser humano tiende naturalmente a su autorrealización formativa, es decir, que puesto frente a situaciones negativas debe trascenderlas y realizarse a sí mismo. Las personas son conscientes de su existencia, es decir, son conscientes de sí mismas y de todo lo que les rodea. Son conscientes de sus experiencias pasadas y las utilizan para formar ese comportamiento del presente y del futuro. El ser humano está provisto con facultades de decisión, libertad y conciencia para elegir y tomar sus propias decisiones. El ser humano es intencional y tiene libre albedrío. Esto significa que sus actos volitivos o intencionales se reflejan en sus propias decisiones o elecciones. No son impulsadas por el instinto o por solamente el impulso. El individuo debe ser aceptado por los demás tal y como es, con sus defectos o virtudes. El ser humano es bueno por naturaleza, vive en relación con otras personas, por lo que debe proteger la tendencia a estas relaciones sociales. El ser humano tiende a desarrollar su mayor potencial una vez cubiertas las necesidades básicas y al nacer no tiene maldad. El comportamiento de una persona está influenciado por su entorno y las interacciones sociales son clave para el desarrollo del ser humano. El humanismo defiende que esta ciencia se debe ocupar de la subjetividad, así como también abogan por el uso del método científico. El humanismo sostiene la más amplia observación de los principios democráticos en todas las relaciones humanas. Reconoce la independencia humana, la necesidad del respeto mutuo y el parentesco de toda la humanidad. Vela por el mejoramiento de la sociedad de forma tal que nadie pueda verse privado de estas necesidades básicas.
La ética humanista fomenta el desarrollo de todo ese potencial positivo de los seres humanos. El humanismo rechaza las creencias mantenidas en la ausencia de evidencia verificable, tal como estas creencias basadas en el dogma, la revelación, el misticismo o apelaciones sobrenaturales. Afirma que los problemas individuales y sociales se pueden resolver únicamente mediante la razón, el esfuerzo inteligente y el pensamiento crítico, junto con la compasión y un espíritu de empatía por los seres vivos. Básicamente, con la mente y el corazón se pueden resolver estos problemas. El humanismo aboga por la resolución pacífica de los conflictos. Es decir, somos capaces de resolver problemas, como ya lo vimos, y también somos capaces de resolverlos pacíficamente. Los seres humanos tienen metas intencionales y buscan crear un significado de la vida. Siempre estamos buscando dejar huella en este mundo. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Paola Rabinovich y vengo a compartir con ustedes un poco sobre lo que es la crítica a la psicología humanista. Si bien esta corriente ayudó a dar un enfoque más amplio a la psicología ya existente por sus diversos estudios de otras disciplinas como arte, historia, literatura, entre otras, y colaboró a nuevos métodos psicológicos, no podemos dejar de lado su falta de rigor técnico a la hora de explicar los procesos psicológicos, puesto que solo se basa en los aspectos existenciales de la persona. Es decir, al privilegiar la experiencia directa o el aprendizaje vivencial, dejaba de lado la subjetividad con la que el sujeto mostraba o explicaba su realidad. Si bien ninguna ciencia puede ser del todo objetiva, debería por lo menos acercarse a la objetividad. Otro problema existente en esta corriente es el énfasis que se le da a los aspectos positivos, que si bien son importantes, ayudan a las personas y pueden elevarlos a niveles más altos de autorrealización y autoestima, no podemos dejar de lado los aspectos negativos, puesto que de ellos nacen las patologías, tales como el trastorno del neurodesarrollo, el cual consiste en una alteración o atraso en la adquisición de habilidades, tanto la motora, del lenguaje, social y cognición. Otro trastorno sería el trastorno de depresión o trastorno depresivo, el cual consiste en la depresión persistente o pérdida de interés en las actividades, entre otras. Y el fin sería enfocarse en encontrar curas o tratamientos a estas patologías por medio de ellas mismas, más que de un aspecto contrario, en este caso positivo. Otra crítica a la corriente humanista es que considera al ser humano como bueno por naturaleza. Esto no se puede, ya que el ser humano es un conjunto de elementos y factores tanto negativos como positivos. Debido a esto, no podemos considerarlo como bueno del todo. Finalmente, la corriente ya mencionada afirma que el ser humano es capaz de elegir, es decir, no puede ser influenciado ni manipulado por fuerzas instintivas o externas. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lugo y hoy les voy a hablar sobre los aportes de la teoría humanista a la psicología. El movimiento humanista comparte un concepto del ser humano y su desarrollo, una cierta forma de concebir y practicar la psicoterapia y fuertes críticas hacia teorías psicológicas al momento de su gestación. Los aportes del humanismo son muchos y se destacan los siguientes. 1. Un concepto diferente del hombre. Dentro de cada persona está contenida la sabiduría necesaria para alcanzar un estado de salud óptimo y que todo ser humano dentro de sí tiene la capacidad de saber lo que necesita para activar y realizar su potencial. 2. La valoración organísmica. Según Carl Rogers, lo concibe como una capacidad que tiene el organismo como un todo de valorar cada experiencia como enriquecedora o no enriquecedora. Este concepto es tan novedoso que genera una nueva visión del tratamiento terapéutico. 3. Se trabaja con el término conciencia y sus distintas concepciones. La más utilizada es la conciencia moral. La segunda tiene que ver con el sentido fisiológico, tener mayor o menor conciencia en términos de grado de activación de la corteza cerebral. 4. Otro gran aporte es el concepto de la responsabilidad.
Permanentemente estamos eligiendo nuestra forma de actuar o reaccionar frente a realidades externas. Ello implica que no estamos presos de condicionamientos ni que se pueda obligar a actuar de un modo determinado. En cierta medida, tenemos algún grado de control sobre lo que nos pasa, sentimos y la forma en la que reaccionamos ante una situación determinada. 5. Se cambia la forma de hacer psicoterapia. Perls cambia esta estrategia trabajando con el presente y la percatación de uno mismo en ese presente. Esa es la fuente de donde emerge la solución terapéutica y nacen los grupos de encuentro y las maratones. 6. Énfasis en la expresión de lo personal y único que somos. Tiene como tarea fundamental desarrollar en nosotros mismos y fomentar en los demás la actualización de forma única que somos. Por ello, se cuida de usar los conceptos normal y anormal, los cuales califican y patologizan la diversidad. Por otra parte, la creatividad y el juego ayudan a explorar nuevas formas de expresión hasta ahora desconocidas. 7. Se reconoce la limitación de la conciencia moral. La psicología humanista promueve la búsqueda de otros estados de conciencia, tales como son los propuestos por las religiones orientales y disciplinas de medicación, entre otras. 8. Se privilegia el trabajo en el hemisferio derecho. La intuición, la emoción, lo sintético, todo ello por medio del uso de imágenes, analogías, metáforas y el lenguaje natural que permitan expresar el mundo interno. Todo ello sin excluir ni despreciar el otro lenguaje, sino que destacando que ha de haber un equilibrio entre ellos. Bueno, mi nombre es Andrea Romero y yo les voy a hablar sobre las diferencias del psicoanálisis, el conductismo y el humanismo. Hablar de psicoanálisis es hablar de Sigmund Freud. Freud se centró en el estudio del inconsciente y comparó la psique humana con un iceberg, puesto que sostenía que solo una parte es visible, el resto se encuentra por debajo de la superficie. En cambio, el conductismo es una escuela psicológica que se desarrolló en los años 50 de la mano de pensadores como John Watson, Ivan Pavlov y Skinner. Los conductistas creen que la observación del comportamiento es la clave para la psicología, es decir, no se analiza el funcionamiento de la mente, sino que se observa el comportamiento humano. El humanismo se desarrolla como una respuesta a las escuelas psicológicas del psicoanálisis y el conductismo, mientras que las escuelas anteriores se centraban esencialmente en la conducta humana anormal. La psicología humanista se centra en ayudar a las personas a desarrollar todo su potencial, puesto que se centra en ideas como el crecimiento personal o la libre voluntad del individuo. La psicología humanista es una aptitud sobre el ser humano y el conocimiento. El enfoque educativo humanista defiende una educación orientada a la autorrealización, la libertad, la creatividad y la adaptación personal. Una educación que tenga en cuenta las dimensiones personal e individual que posibiliten una formación integral del alumno. Muchas gracias, espero que el video haya sido de su agrado.